Ahora vamos a referirnos a la pedagogía en Moodle. Vamos a reflexionar sobre la pedagogía que está en el centro de aquello que nosotros como educadores en línea estamos intentando hacer. Vamos a abordar algunos referentes útiles tomados de la investigación, aplicados a la educación en general y reducidos a esta lista sencilla que vamos a presentar a continuación, que podemos denominar constructivismo social. El recorrido por estas características lo vamos a hacer apuntando a las características existentes también en Moodle. La pedagogía y el diseño del software están estrechamente interrelacionados en el aprendizaje en línea, es decir, que la forma del software puede ayudar o estorbar al profesor en aquello que intenta hacer. En primera instancia, podemos entender que todos somos tanto profesores como alumnos potenciales. En un entorno verdaderamente colaborativo, somos las dos cosas. Muchas de las actividades en Moodle están diseñadas para permitir que los estudiantes controlen el contenido común, tales como foros, wikis, glosarios, bases de datos, mensajes, etc. Esto anima a los estudiantes a añadir cosas para que otros participantes en el curso las experimenten. Segundo, la idea de que aprendemos particularmente bien creando o expresando algo para que otros lo vean. Moodle tiene un amplio abanico de formas en las cuales la gente puede crear representaciones de su conocimiento y compartirlas. La propia estructura del curso es una estupenda manera de construir una representación compartida. Por supuesto, los foros son el corazón de esto, ya que proporcionan espacios para la discusión. Las wikis son páginas construidas también colaborativamente, así como los glosarios y las bases de datos. Tercero, podemos entender que aprendemos mucho simplemente observando la actividad de nuestros pares. La página de participantes es el lugar principal donde usted puede ver a todo el mundo en su curso. Muestra mucha información sobre los participantes y cuánto hace que han estado allí. Cuarto, entendiendo el contexto de otros, podemos enseñar de un modo más transformacional, es decir, el constructivismo. Hay muchas formas diferentes de averiguar cosas sobre la gente. Se pueden decidir el acceso a esos datos de forma global para un mismo sitio. Por ejemplo, el perfil del usuario contiene varios campos en los que la gente puede proporcionar información sobre su conocimiento previo. Un compendio de entradas en un foro, por ejemplo, de una persona en el curso. Las bitácoras individuales permiten que la gente se exprese de forma pública aunque reflexiva, proporcionando a menudo acceso a ideas que no serían expresadas normalmente. Los informes de actividades general muestran todas las contribuciones de un usuario en un curso, incluyendo el envío de tareas, entradas de glosarios, etc. Finalmente, y como quinto punto, podemos entender que un entorno de aprendizaje necesita ser flexible y adaptable para poder responder con rapidez a las necesidades de los participantes en su interior. La misma página del curso es la herramienta principal para un profesor y le permite añadir, quitar y estructurar actividades a medida que sea necesario. Los roles en Moodle pueden aplicarse individualmente a cada contexto a lo largo del sitio. La navegación a través del curso y el sitio se generan automáticamente. El libro de calificaciones, por ejemplo, se mantiene automáticamente. Hay preferencias por muchos aspectos de apariencia y comportamiento, a nivel de sitio, de curso o de actividad. Los sistemas externos pueden integrarse fácilmente para mantener autentificación, inscripciones y otras cosas.